Muy buenas tardes, aspirantes de Prepa Línea CEP. 5:15 damos inicio a nuestros espacios abiertos para el aprendizaje. 5:15 damos inicio a nuestros espacios abiertos para el aprendizaje. Por favor, vayamos ingresando al Kahoot que va a iniciar en breve aquí en pantalla para que por favor puedan ingresar y podamos ir trabajando este Kahoot. Por favor, aspirantes, son las 5:15, tiempo del centro de México. Vamos a dar inicio a nuestro sexto espacio abierto para el aprendizaje. 5:15, tiempo del centro de México. Vamos a dar inicio a nuestro sexto espacio abierto para el aprendizaje, en donde abordaremos temas importantes como cómo vamos a realizar, cómo vamos a cerrar nuestra semana 3, cómo la vamos a aperturar. La semana 4, cómo se va a trabajar la semana 4, la cual se trabaja de una manera pues totalmente diferente a la como ustedes ya estaban acostumbrados a realizarla, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar este Kahoot. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a iniciarlo. Es importante en esta ocasión, sí, es muy importante que participemos, ya que pues estamos en este sexto espacio abierto para el aprendizaje. Si mando un mensaje con algún agente educativo, ¿cómo es correcto cómo debo de comenzar el mensaje? Si empiezo, ¿cómo debo de decirlo? Hola, aspirante. Hola, profesor. Hola, ABB. Hola, agente educativo. ¿Cómo es lo correcto hablarle? Tiempo es correcto, sería hola, ABB. En este caso, sería la manera correcta de dirigirnos con nuestro agente educativo. ¿El asesor virtual está disponible los fines de semana? ¿Esto es verdadero o falso? El asesor virtual está disponible el fin de semana. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, exactamente. Los agentes educativos no estamos disponibles los fines de semana. ¿Por qué son importantes mis espacios abiertos para el aprendizaje? Porque aprendo a divertirme para tener y reforzar mi aprendizaje, enterarme de los anuncios que va a dar mi ABB. Para nada, solamente son informes, no sirven para nada los espacios abiertos para el aprendizaje. Pues sí, efectivamente, la respuesta correcta es para tener y reforzar mi aprendizaje en los espacios abiertos para el aprendizaje. Muy, muy, muy bien, aspirantes. Muy bien. ¿Se me sanciona si cometo plagio? Es verdadero. Puntos dobles.
¿Cuál es lo más grave en caso de que yo cometa plagio? Pierdo mi aprendizaje significativo, me voy del curso, nada, solo pierdo mi tiempo. ¿Cuál es lo más grave en caso de que cometa plagio? Exactamente, pierdo mi aprendizaje significativo. Debo de guiarme por otros sitios, los cuales no son de prepa línea CEP. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Muy bien, pues esta es la tabla de posiciones. Denme un segundito, denme un segundo, aspirantes. Listo, aspirantes. Pues bueno, vamos a continuar con las fuentes confiables, que era un tema que estábamos viendo pues en estos días, que estábamos pues trabajando. Denme un segundito porque me dice que no tengo internet. Recuerden que hoy, aspirantes, les voy a dar información pues muy importante de cómo van a finalizar la semana número 3 y cómo van a aperturar la semana número 4. Se tiene que trabajar muy, muy, aspirantes, muy de la mano, como yo se los indique, puesto que si no lo hacen, aspirantes, pues van a tener complicaciones al momento de trabajar la semana 4. La semana 4 se trabaja de una forma distinta, completamente distinta a las semanas que ustedes vienen trabajando. Yo les aconsejaría que sí, hoy sí, pues presten mucha atención a los espacios abiertos, porque esta información, pues bueno, sí es importante que lo tengan presente, puesto que no, si no empiezan a laborar como yo les diga, como yo les vaya indicando, pues van a tener pues unas complicaciones al momento de que ustedes quieran trabajar la semana, la semana 3 la semana 4, ¿no? Por ahí también les mandé un correo electrónico que creo que les generó un poco de confusión porque me decían no he entrado a la plataforma
Pues no, la plataforma no es, el correo no era por qué no habías entrado, era el por qué no habías respondido si ya habías respondido las encuestas de semana 4, que no es lo mismo a si ya habías, o por qué no habías entrado a semana 4. Entonces, hay que tener mucha precaución, recuerden, la lectura de comprensión es fundamental en este proceso educativo en el cual nosotros estamos, ¿no? Entonces, pues bien, vamos a continuar con pues con esto que estábamos viendo desde las semanas antepasadas, ¿no? Que son fuentes de información confiables y no confiables, ¿no? Bien, denme un segundito porque está muy lento Canva hoy. Bien, creo que me quedé en esta, ¿verdad? Sí, creo que sí me quedé en esta. Ok, bueno, bueno, pues, eh, creo que esto también lo vemos. ¿Qué entendemos por información poco confiable? Pues es toda aquella información que no cuenta con un sustento que garantice su veracidad, que implemente datos que puedan desinformar, engañar o confundir a quien recibe la información. Por ejemplo, aspirantes, ustedes en su caso, ¿dónde encontrarían información poco confiable? ¿Cuál sería una información poco confiable, aspirantes? Adelante, María Fernanda. Sería la de Facebook o YouTube. Ok, muy bien. También, ¿alguien más que desee participar? Gracias, Fer. Pues yo creo que normalmente nos basamos con la de Google, Ok, que no muy debería bien. de ser así. Exactamente. ¿Por qué no debería ser así? Porque es una información poco confiable. No, no es real, ¿no? Es un material irreal y que nos puede generar desinformación. ¿Por qué? Porque nos va a engañar, nos van a confundir con la información que recibamos, justamente con lo que pasó esta semana, ¿no? Sí, adelante, Marta Delia. En enciclopedia también no vienen no es muy confiable la respuesta como nos los había indicado. ¿Por qué no es confiable, Marta Delia, una enciclopedia? Bueno, por lo que nos había comentado en la sesión anterior es porque pues cada vez más las van modificando de diferente manera. Ok, pero sí, enciclopedias más bien pasarían por un proceso de desactualización, pero pues si está actualizada la enciclopedia, no tendría por qué no ser confiable. Entonces ahí sería. Muy bien, aspirantes. Ok. ¿Cómo identificar información poco confiable? Promete soluciones milagrosas que otras fuentes de información confiable no garantizan. Como en estas que ustedes entran hasta Duku, ¿no? Y ya están las actividades ahí en línea en Google, las bajan, las editan o con estos personajes que hay en redes sociales que les dicen, ¿no? Eso no favorece en lo absoluto, porque te garantizan que van a acreditar el módulo propedéutico y te dicen, cuento con referencias. Perdón, aspirantes, pero las referencias que ellos tienen no son las confiables, ¿no? Ahí debemos de tener mucho cuidado con la información que se esté generando. Entonces, cuando les digan, son soluciones milagrosas, te dicen, yo te paso el módulo propedéutico, 100% garantizado.
te están ofreciendo algo milagroso. Expresan opiniones subjetivas con intereses que puedan favorecer o perjudicar. Por ejemplo, en este caso, pues te venden las actividades, tú las subes y las subes mal, ¿no? O la haces con la inteligencia artificial. También eso está mal, porque no estás aprendiendo, no estás teniendo un aprendizaje subjetivo. Entonces, no puede ser eso, ¿vale? No cuentan con una institución que la respalde, una certificación, una evidencia o un respaldo confiable de por medio. Es muy, muy importante que todo lo que ustedes identifiquen y hagan cuenten con una información de respaldo, ¿vale? Si no lo hacen, sí, pues evidentemente no lo van a tener. Bien. Existen diferentes tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Son fuentes de información originales como el producto de una investigación científica, entrevistas, encuestas o aquella que no haya sido alterada, interpretada o evaluada por terceros, ¿no? Las fuentes primarias, por ejemplo, ¿ustedes dónde las encontrarían, aspirantes? En Adelante. En el Google normal, en el que dice que no es confiable. Ahí encontrarías una fuente original en Google normal. No, no, en ese es en el que encuentras la que no es tan confiable. Ajá. Y en el ¿Y Google, dónde Google encuentras una? académico es Ajá. en el que puedes encontrar información más confiable. Ok, muy bien, gracias. Adelante, María Fernanda. Sí, su pregunta fue dónde encontramos las fuentes primarias, ¿no? Así es. Yo diría que sería en libros o en sí, o sea, sí hay una persona que sí puede ser Google, pero también hay que saber diferenciar porque es muy variable. Ok, podría ser, ¿no? Pero de Como primera Google mano, y ustedes, texto, pues son muy variables. Cualquiera de los dos tienen variables que van actualizando poco a poco. Yo ujú, digo que más, ahora sí digamos, más confiables serían libros o algo parecido. confiables serían sus recursos que están en la plataforma de Prepa en línea. Eso es una información de primera, una fuente primaria. ¿Por qué? Porque Ujú. está dentro de la plataforma, está dentro de lo que te están dando y no está evaluada por terceros. Eso es una información primaria. Después vienen las fuentes secundarias. Son fuentes que interpretan o evalúan un resumen, la información obtenida de una fuente primaria. Ahora sí, en Google Académico podríamos encontrar información de fuente secundaria. Y una información de tercera, pues podrían ser los diccionarios, ¿no? O este tipo de cosas que tenemos muy común que nos enseñaron en la primaria. ¿Qué fuentes de información existen? Pues existen fuentes digitales, medios de comunicación, documentos oficiales, redes sociales, fuentes bibliográficas, datos estadísticos, encuestas, archivos y ponencias. Fuentes, ¿qué fuentes son confiables? Pues bueno, de entrada, la información proveniente de instituciones educativas, como cuáles, como Prepa Línea CEP, universidades, secretarías educativas, ¿no? Instituciones especializadas en el tema, como organizaciones gubernamentales o comisiones nacionales e internacionales, archivos de textos actualizados o históricos que se encuentran en constante revisión y aprobación. Por eso ahí, por ejemplo, lo que decía Marta Delia hace unos momentos, pues las enciclopedias sí pueden formar parte de una información confiable, siempre y cuando estén en una revisión constante y que se apruebe esa revisión que ustedes les están haciendo, ¿no? Después viene cuáles son las personas poco confiables.
personas que no cuenten con una certificación oficial, como todos los charlatanes que están en las redes sociales, no cuentan con una certificación, no son profesionistas y evidentemente toda la información que estén ahí haciendo es brindar desinformación, ¿no? Porque en lugar de informarte adecuadamente, te están brindando una desinformación. Entonces, sí ahí debemos de tener cuidado. Sitios digitales o formatos bibliográficos que demuestren estar en respaldo por institución o organización orientada en el tema, ¿no? Todo eso es una cuestión poco confiable. Y pues bueno, yo los invito nuevamente a aspirantes de Prepa Línea CEP a que no caigan con estos, pues sí, son charlatanes. No encuentro otra palabra para llamarles a estos cuates que generan desinformación y que sobre todo abusan de muchos de ustedes al decirles o venderles la idea de que van a ser, pues van a ser, les van a pasar el módulo propedéutico. No existe, aspirantes, no existe. eh, No existe eso, aspirantes. Es bien importante. La única manera en la que ustedes van a poder acreditar su módulo propedéutico, sí o sí, es a través de acreditar el módulo propedéutico de una manera correcta. Y si no lo aprueban, pues evidentemente, pues no van a poder cursar, no van a poder ser promovidos. Y aparte, aspirantes, si ustedes no, pues sí, no logran esta comprensión que debe de haber, aspirantes, pues evidentemente ustedes van a tener un gran problema porque van a ir avanzando con muchísimas dudas, aspirantes, ¿no? Entonces yo sí los invitaría a que hagan una reflexión muy profunda sobre, sobre realmente qué es lo que buscan ustedes, ¿no? Porque estamos cerrando semana 3 y en semana 3 todavía tienen muchas dudas que ahorita las voy a abordar de manera muy rápida porque les tengo que dar información muy rápido, ¿no? Por ejemplo, el foro aprendiendo siguen teniendo muchísimas dudas y esto me genera mucho conflicto porque al tener tantas dudas, ¿sí? Pues evidentemente les genera a ustedes un, una desventaja. Y lo que me preocupa a mí más es que no se animan en estos espacios, ¿no? Y luego me escriben por mensajero que no me molesta, pero por mensajero es un poco complicado porque pues a veces o escriben ustedes y yo interpreto otra cosa. Entonces es importante que aprovechen estos espacios, ¿no? eh, Ser muy cuidadoso cómo escribimos en el foro aprendiendo, ¿no? Porque tienen muchísimas dudas, aspirantes. ¿Y qué va a pasar? Si no atendemos las dudas las dudas que tengo en este momento, pues voy a ir creciendo con más dudas, ¿no? Entonces, sí, yo los invito a que hagan este cuestionamiento, que analicen las cosas, ¿no? Para poder, pues, ir confiando en esta parte, ¿no? Bien, entonces, aspirantes de Prepa Línea C, casi estamos llegando a a los primeros 40 minutos de nuestra hora. Entonces voy a terminar esta videollamada para iniciar la segunda parte de la videollamada. En esta segunda parte les voy a dar indicaciones de cómo van a cerrar semana 3 y cómo la van a aperturar. Les aconsejaría que tengan una lápiz y papel y anoten las dudas que les vaya surgiendo. Es muy importante que lo hagan al pie del cañón como yo les indique. Si no lo hacen de esta manera, aspirantes, van a tener una gran desventaja sobre cómo trabajar en el foro, en la semana 4, ¿no? Entonces voy a terminar esta llamada, por favor.
todas y todos reaccionamos de esta manera así para que yo sepa que se van a ingresar a la segunda parte de la reunión. Tenemos a Mireya, gracias. Excelente. Ok, aspirantes. Bueno, terminamos esta videollamada y continuamos en el mismo. Denme un minutito porque no carga mi página. Entonces, oh, está muy lento el internet, aspirantes. Denme un segundito. Ok, aspirantes, pues bueno, vamos a iniciar. Presten mucha atención de cómo van a cerrar la semana número 3, ¿vale? Eh, por ahí les mandé un correo electrónico que creo que les generó muchísima confusión sobre cómo se terminaba la semana contestar las encuestas. Y por ahí recibí también que tenía varias fallas bueno, no, nada más recibí no sé si aquí está el aspirante, que indicaba que tenía fallas la encuesta, pero no tenía fallas. Y pues bueno, hay que trabajar con otros dispositivos. Bueno, la semana 3 aspirantes en estos momentos deben de llevar un porcentaje entre el 65% más o menos. Ese es el porcentaje que deberían de estar llevando en estos momentos. Si no es así, no pasa nada. Como se los dije, solamente es para que ustedes se vayan dando una idea del material que pues no leyeron y que es importante que lo lean. Hoy, en un momento más, termina la sesión, voy a subir la conclusión al foro aprendiendo. Es importante que sigan, ustedes sigan participando en el foro aprendiendo hasta el fin de semana. La semana 3 se termina de la siguiente manera, aspirantes. Hay que entregar actividad 5, actividad 6, actividad formativa 5, actividad formativa 6, actividad socioemocional, cuestionario socioemocional y contestar las encuestas de esta semana. Es importante que revisen, que entreguen todas estas actividades para que vayan sumando en su portafolio de evidencias. ¿Alguien tiene un problema hasta aquí con las actividades pendientes?
Adelante, María Fernanda. Cuando desee finalizar la actividad que dice, opina sobre tu módulo, me parece que está que una pregunta no está contestada, pero ya terminé de contestar todas y ya la he revisado 2 veces. No pasa nada, aspirante. No pasa nada. Si ya lo hizo, está bien. No, no, no pasa nada, aspirante. Lo que sí es importante que ustedes se concentren en terminar la 5, la 6, ¿no? La actividad formativa 5, la 6 y todas las actividades que están en semana 3. Adelante, Nava Martínez. Nava Martínez María. Bueno, Sí, te escuchamos. sí, bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa con las actividades que no he podido entregar? ¿Las podría todavía entregar? No entiendo su pregunta, aspirante. ¿Es la primera semana en la que se incorpora? Sí, es la primera semana en la que a la que me incorporo a las sesiones. No, no, no. A ver, nunca he entrado a la plata. Una cosa son los espacios abiertos, aspirante, y otra que son estas sesiones que ustedes les llaman así, pero se llaman espacios abiertos para el aprendizaje. Si usted se refiere a los ingresos a estos espacios, no pasa nada. Si ha entregado semana uno, semana 2, o no ha entregado nada. No, sí he entregado, pero bueno, desde la semana 1 no he podido entregar todas las actividades. Pues Más que nada las socioemocionales, como que me está costando, no he podido abrir bien los enlaces y son los que me están costando un poquito de trabajo. bueno, no puedo, ya las semanas se van cerrando como va terminando cada semana. Si usted entregó las actividades integradoras y yo ya se las evalué, no hay ningún problema. Si no ha entregado nada, pues la invito a que se concentre en semana 3, porque ya es muy complicado que entregue semana uno y semana 2. Ok, bueno, muchas gracias. De nada, aspirante. Bueno, entonces es importante que terminen sus actividades, la actividad 5 y la actividad 6, ¿no? Entonces, y las actividades formativas 5, 6, actividades emocional, cuestionario socioemocional. Sí, Michelle Alejandra. Michelle Alejandra, Muy buenas tardes. buenas tardes. Disculpe, en la actividad socioemocional solo es contestar en el PDF, dice que obviamente no lo puedes mandar a ningún lado, ¿No? pero la plataforma lo escanea como si lo hubiera Así entregado. es, así es, te cuenta un 5% para tu calificación individual. Ok, entonces solo lo descargo, lo contesto y lo dejo ahí. Ajá, exactamente. Ok, muchas gracias. De nada, aspirante Michelle Alejandra. Bien, pues bueno, ¿alguna duda de semana 3? ¿No? Bien, voy a pasar a semana 4. Y aquí sí presten mucha atención, aspirantes. En la semana 4, como se los dije, se trabaja de una manera totalmente diferente. Y por eso era mi interés de semana tras semana diciéndoles del foro aprendiendo. En la semana 4 llevan dos foros que deben de estar trabajando de manera diaria y correctamente. Por eso se llama foro aprendiendo, porque los va preparando para llegar a semana 4. Deben de trabajar el foro aprendiendo y el foro de integración. El foro de integración, aspirantes, se trabaja de la siguiente manera. Desde el día lunes, ustedes deben de empezar a participar. Yo voy a poner una serie de instrucciones, léalas con calma, no llevan prisa, tienen todo el día lunes para poder contestar el foro del foro de integración. Lean las instrucciones que también da el foro de integración y además en las instrucciones van a leer ustedes la pregunta detonadora. Esa pregunta detonadora es la que ustedes van a tener que contestar, ¿sí? Tienen que participar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Es una aportación, vuelvo a repetir,
una aportación por día. Si ustedes hacen 2 por día, ya les estaría restando puntaje. El foro de integración lo reviso yo conforme a la rúbrica de evaluación. Entonces, vuelvo a repetir la instrucción. Hay que contestar. Aquí sí no pueden dejar ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas vibras, ni nada. Hay un tema de discusión. El día lunes van a contestar la pregunta detonadora y deben de entrar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Pero ¿qué va a pasar? En mi experiencia que he tenido en módulo propedéutico, normalmente tienen errores los primeros 2 días. Nos quedan 2 días más de la semana, sábado y domingo. Yo los invito a que participen desde el día lunes para que el día miércoles en la sesión de los espacios abiertos para el aprendizaje trabajemos la estructura del foro de integración. Este foro de integración, les voy a mandar la información en la próxima semana, tiene un peso importante en su calificación final, ¿vale? La semana 4 vale entre el 40 y el 43% de su semana 4 y de su módulo prepodéutico. Prácticamente es la más importante de todo el módulo. No quiero que restar las demás semanas, pero esta semana es la más importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué quiero que, aparte que es una regla que nos pide el módulo, el foro de integración, pero aquí, ojo, deben estar participando foro aprendiendo y foro de integración. Una participación el lunes en el foro aprendiendo y una participación en el foro de integración. Es una y una toda la semana, ¿de acuerdo? Aquí era mi interés por el cual deberían de participar. Eso se los aseguro que no se los dicen en las redes sociales ni en el YouTube. Entonces, ahí deben de tener mucho cuidado con esto. Porque quiero que pues, sí vayan poniendo las manos porque al final voy a dar tiempo para sesiones. Si ustedes no participan el lunes y martes, pues evidentemente prácticamente ya no tendrían que hacerlo de manera correcta a partir del miércoles, porque les quedaría miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para tener mis 5 aportaciones que me pide el foro de integración. ¿Qué pasa si ustedes hicieron mal lunes y martes? Pues ya no se pueden corregir esas dos, pero tenemos sábado y domingo para poder subsanar esas dos que hice mal. Yo les aconsejaría que no participen el día miércoles en el foro de integración hasta después de mi sesión de los espacios abiertos para el aprendizaje para poder hacerlo de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, como se pudieron dar cuenta, aquí no hay actividades integradoras. Viene un proyecto integrador, el cual les pido que lo lean. También es una de las cosas que más pesan en su semana. Dense el tiempo, aspirantes. De verdad, semana 4 es la determinante. Lean bien. No, no hay necesidad de correr para responder las preguntas ni el proyecto integrador, aspirantes. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda y abro la primera pregunta con la aspirante Mireya. Adelante, Mireya. Una preguntita, en el foro aprendiendo y en el foro, de integración, ajá, se supone que vamos a responder la pregunta detonadora, ¿verdad? Cada Pero foro. mi pregunta es, ¿todos los días se va a responder respecto a esa pregunta? O si el lunes ya respondí la pregunta detonadora, el martes va a ser una pregunta diferente o... Hay que leer las instrucciones, pero Ajá. voy adelantando. Se tiene que generar debate entre ustedes. Ah, ok, ok, sí está bien. Gracias. Y ojo, Mireya, no es la misma pregunta en el foro de integración que en el foro aprendiendo. Son dos Ajá, sí. preguntas distintas y que deben de entrar una vez, bueno, en el foro de integración, una el lunes, una en el foro de integración el día lunes. Se deben de Ah, ok. trabajar los dos a la par. Si no participan, van a perder
un porcentaje importante. Ok, sí, está claro. Gracias. De nada, aspirante Gabriela Mora, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, aspirante Este, Gabriel. mi pregunta es, dice que empecemos con el foro de integración desde el día lunes a contestarlo. Así es. Ya tenemos que haber leído ya todos los recursos para poder contestar en el foro de integración. No, porque es una pregunta detonadora que no tiene nada que ver con los recursos, porque prácticamente esta es la semana evaluativa más importante. Ok, muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, aspirantes de Prepa Línea C? Solamente tuve dos y seguramente debe de haber muchas dudas al momento de participar. ¿Dudas, aspirantes? ¿Dudas? ¿Dudas, aspirantes de Prepa Línea C? ¿Aspirantes? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces como no hay duda, les voy a hacer una serie de preguntas. Díganme, aspirantes de Prepa Línea C, ¿cuántas veces debo de participar en el foro aprendiendo y en el foro de integración? Adelante, Abigail. Todos los días de la semana, de lunes a viernes. Gracias. Una sola vez. Exactamente, Ok. y es una sola vez en el foro de integración. Sí, aspirante Nava Martínez María. Sí, te escuchamos, Nava Martínez. ¿No? ¿Dudas, aspirantes de Prepa Línea CEP? ¿Ninguna, aspirantes? Adelante, María Fernanda. Bueno, no sería como duda, sería así como que, como dije usted que no nos podríamos adelantar así las semanas, yo diría que ya surgirían las dudas conforme va pasando la semana, ¿no? ¿Cómo, aspirante? Es que se acuerda que una vez nos dijo que nosotros no podemos hacer lo que ahorita hice en el ejemplo, o sea, en la plataforma no podemos estar viendo lo que es la semana 4 cuando todavía estamos en la semana 3. Así es, pero se trabaja la semana 4 de una manera distinta. Y si no les digo en este momento cómo trabajar la semana 4, no van a saber cómo ingresar la semana 4. Ok. Ay, tenía una duda sobre eso. También Dime. igual como en las otras semanas tenemos que leer todos los PDFs. Así es, tienen que leer todos los PDFs para contestar el proyecto integrador. Si no contestan el proyecto integrador leyendo todos los PDFs, pues bueno, no van a tener éxito. No sé si ya le quedó claro cómo debe trabajarla. Por ejemplo, Fernanda, ¿qué tiene que hacer el día lunes a primera hora? Este, tener participación ya sea en el foro aprendiendo o foro integrador. No es opcional, ¿eh? Se tiene que trabajar No, no los es dos opción. en el foro aprendiendo y en el foro de integración. En los dos se deben de trabajar. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan, aspirantes? Adelante, Joana. Tardes. Hola, buenas tardes, Joana. Sobre el proyecto, ¿se va a calificar de igual manera como las actividades integradoras? Que trabaje, sí, la rúbrica de evaluación, pero sí léanlo Ujú. muy bien porque es un proyecto integrador.
el cual básicamente vale, no recuerdo si el 30% de su calificación. Ok, gracias. Entonces, sí tienen que leerlo muy, muy, muy bien, porque si no se van a ir con muchísimas dudas y les va a bajar. Muchos no logran acreditar el módulo propedéutico justamente por esto. Se Ok, confían. gracias. Muchos se confían en semana 4 porque piensan que ya acreditaron el módulo propedéutico, pero no es así. El módulo propedéutico se acredita culminando las 4 semanas. ¿Alguna otra duda, aspirantes de prepa línea C? ¿No? Nada, ninguna duda, aspirantes. ¿Dudas, aspirantes? ¿No hay dudas? ¿Ninguna otra duda, aspirantes? ¿Todo les quedó claro? Bueno, aspirantes. Bueno, ¿dudas, aspirantes? Abigail, Estefanía, Nava, Elizabeth, Michelle, Marta Delia, Lisbeth, ¿ninguna duda tienen ustedes? Adelante, Joana. Pues es que prácticamente lo único que, bueno, que cambiaría sería como la participación como forzosa de cada espacio, ¿no? No es forzosa, es parte de su evaluación. No lo vea Pero como sería más significativo para evaluar. así es, tanto en el foro aprendiendo como en el foro de integración es obligatorio. Es que ustedes justamente se van por la parte que dice no se evalúa, pero ya les había explicado que sí se evalúa el foro aprendiendo, porque se va contando como parte de su participación individual. En esta ocasión, por eso se llamaba foro aprendiendo, porque ustedes semana con semana iban aprendiendo a hacer las cosas, a trabajarlo. Lamentablemente, pues muchos no participan y van a llegar, y seguramente les va a pasar, van a llegar con muchísimas dudas a semana 4 y sobre todo en el foro de integración. Pero aquí sí o sí se debe de participar y deben de saberlo que en todos los módulos llevan foro de integración y foro aprendiendo. Pero a diferencia del propedéutico, si llegan a acreditar el módulo 1, el foro aprendiendo ya tiene una calificación en módulo 1. Entonces, pues la intención era que ustedes fueran participando semana con semana para que a semana 4 pues ya no llegaran con tantas dudas, Joana. Ok, entonces sí, solamente como que los cambios importantes serían participar adecuadamente, como ya tuvimos como el ir practicando más que nada, ¿no? Sí, pero seguramente no van a tener todavía muchísimas dudas, no se preocupen. Por eso yo les digo, participen lunes y martes, para que el miércoles después de los espacios, si así ustedes lo que requieren y quieren, podemos tener una sesión completa de cómo estructurar los mensajes en el foro de integración. Y esto les va a ayudar muchísimo porque les va a cambiar la perspectiva totalmente a lo que venían haciendo. Entonces, y tendrían esas dos participaciones que a lo mejor las hacen mal, ojalá las hagan bien, ¿no? Pero si las hacen mal, pues tendrían sábado y domingo para poderlas corregir. No se corrigen, yo me hago como que no hubieran participado el lunes ni martes y no les bajo la calificación, o sea, les tomo en consideración esa parte. Ok, Porque aquí el entonces foro, en sí a la semana se puede decir que si participamos los 7 días y 2 días lo hacemos mal, con los 5 días que participemos bien sería bastante beneficioso para nosotros. exactamente. Yo me hago como que no veo, o sea, que está mal, ¿eh? Ojo, esto está mal y muy seguramente si otro asesor les va a decir, pues tiene que participar bien desde el día lunes, ¿no? Y esa es la realidad.
pero pues es la primera vez que tienen contacto con el foro de integración. Yo hago como que no los veo, a esas dos participaciones que a lo mejor están mal. Entonces, yo tomo esa consideración, hago que no veo esas dos, reviso cómo lo van construyendo desde miércoles al domingo, que después de que porque este no se traba- este foro no se califica inmediatamente, se califica hasta la siguiente semana, hasta la semana 5. Ok, adelante, Fernanda. Mi duda es, bueno, por ejemplo, los que no hemos participado en las semanas anteriores, si participamos en esta semana, ¿nos ayudaría bastante o solamente sería la calificación de esta semana? ¿Te refieres a que si vas a subir tu puntaje porque participes en esta semana? No, esto únicamente se hace para tu semana 4. Estamos en semana 4. Ok, entonces, digamos, perdemos puntaje si no participamos o participamos mal. En las semanas anteriores, solamente la plataforma lo toma como participación individual. Si ingresaste al foro aprendiendo, te va a tomar tu participación individual. Aquí en semana 4 ya no lo toma así. Ya lo toma que si califiques bien porque la semana 4 pues es la que más pesa. Vale entre el 40 y el 43% de su calificación total. Entonces, esta semana es la que más pesa. Si hay cambios significativos, no solamente es entregar el proyecto integrador y ya. Hay que leer todos los recursos, hay que participar en los dos foros adecuadamente, porque la semana 4 es la que vale entre el 40 y el 43% de su calificación total. Ok, ¿Vale? Por eso yo te gracias. decía que no te preocuparas tanto por la semana 1, porque yo sabía que ibas a llegar a semana 4. Entonces, semana 4 pues ahí te puedes reponer un poco. Ok, sí, muchas gracias. De nada, pues si ya no hay más dudas, si tienen alguna duda de cómo participar en el foro de integración, pregúntenme por mensajero o por correo electrónico. No se apresuren a las entregas, háganlo con mucha calma, aspirantes. Les puedo asegurar que les va a cambiar la perspectiva. Abigail Hernández, Presente. Alejandra Flores, Ana Rosa Villegas, Presente. Diego Braulio, Estefanía del Rosario, Presente. Gabriela Mora Escamilla, Presente. Irving Pérez Sajal, Jesús Leonardo Hermosillo Sandoval, Joana Evelyn Gómez. Presente. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí. Ok, gracias. No, gracias a ti. Leslie Valeria, Lilia Martínez Nieves, Luisa Fernanda Martínez Ferreira, María Fernanda González Garduño, Presente. Marta Delia, Presente. Michelle Alejandra, Presente. Mireya, Presente. Naomi Paola Martínez, Naomi Paola García Ramírez, Priscilia Rodríguez Damián y Yatsiri Abigail. Presente. Muy bien, aspirantes. Pues sería todo por mi parte.
Si tienen alguna duda, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar. Recuerden, no tienen prisa por hacer entrega de sus actividades, de su proyecto integrador. Participen adecuadamente. La próxima semana, los dos espacios que sobran, hay información importante nuevamente. Hay el próximo miércoles, les explicaré cómo se trabaja el foro de integración, cómo se estructura. Y pues nada, que tengan un excelente fin de semana, aspirantes. Muchas gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Igualmente. Gracias, igualmente.